Hola mis queridos hermanos y hermanas, es una alegría contar con su compañía en este momento para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección número 8 de la escuela sabática, que tiene como título La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Los invito a hacer una oración pidiendo la orientación de Dios para este momento especial de estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, acompáñanos para que comprendamos y para que vivamos tus orientaciones. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles que es muy importante que tengan su Biblia y su lección y que las estudien diariamente. Eso les dará mucho conocimiento bíblico, conocimiento teológico y permitirá que puedan enseñar la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy quiero tratar de 5 temas en la lección 8. 5 temas. El primer tema es en el principio. Corresponde a domingo. Número 2, los días de la creación. Número 3, el sábado de la creación. Número 4, creación y matrimonio. Y número 5, la creación, la caída y la cruz. Entonces vamos al primer tema de nuestro estudio, en el principio. Las palabras en el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer ese texto. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras, en el principio, recuerdan el hecho de que todo lo que es humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado como Señor soberano del tiempo no tiene principio ni fin. Analicemos esta expresión. Número 1. El texto muestra el contraste entre lo humano y lo divino. Es muy importante señalar lo siguiente. Las palabras iniciales de la Biblia trazan un raro contraste entre todo lo que es humano, fugaz y finito, y aquello que es divino, eterno e infinito. Al sugerir las limitaciones humanas, estas palabras señalan a aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin. La mente humana finita no puede pensar en principio sin pensar en Dios, pues solamente Él es el principio. Colosenses 1:18, Juan 1:1 al 3. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y todas las otras cosas buenas tienen su principio en Él. Así, la vida y todos los planes de quien desea un día asemejarse nuevamente al Creador deben tener un nuevo comienzo en Él. Número 2. Esta frase en el principio muestra el inicio de la materia. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras enfoca nítidamente uno de los antiguos conflictos entre los cristianos que creen en la Biblia, por un lado, y los escépticos, ateos y varios tipos de materialistas, por otro. Estas últimas personas, que buscan diversas formas y en variadas situaciones explicar un universo sin Dios, defienden que la materia o energía es eterna. Si eso fuera cierto, que la materia tiene el poder de evolucionar, primero a las formas más simples de vida y después a las más complejas, hasta llegar al ser humano, entonces Dios en realidad no es necesario. Génesis 1:1 afirma que Dios es antes de todo. Él es la única causa de toda la creación. Este versículo es el fundamento de todo pensamiento correcto con respecto al mundo material. Aquí se presenta la impresionante verdad de que en la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de materia preexistente. Tercer aspecto. El texto, Génesis 1:1, deshace el panteísmo. El panteísmo, la antigua herejía que despoja a Dios de su personalidad al difundirlo por todo el universo, volviéndolo sinónimo de la totalidad de la creación. También ese tema, el panteísmo, es negado y refutado en Génesis 1:1. No hay base para la idea del panteísmo cuando se cree que Dios vivía imperturbable y supremo antes que hubiese una creación, y así es diferente y está por encima de aquello que Él creó. Número 4. Este versículo de Génesis 1:1 muestra algunas características de Dios. Ninguna declaración podría ser más apropiada como introducción para las Sagradas Escrituras que esta. En el principio creó Dios.
Estas palabras presentan al lector a un ser omnipotente que tiene personalidad, voluntad y propósito, y que por el hecho de existir antes que todo lo demás, y por lo tanto no depender de nada, ejerce su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. Amigos, no se debe permitir que cuestiones secundarias sobre el misterio de la creación divina, ya sea acerca del tiempo o del método utilizado, que esas cosas oscurezcan el hecho de que la línea divisoria entre la verdadera y la falsa creencia sobre Dios y el origen de la tierra es la aceptación o el rechazo de la afirmación hecha en este versículo. Quinto aspecto, ese texto de Génesis 1:1 acaba con algunas especulaciones. Una advertencia debe hacerse. Durante largos siglos, los teólogos han especulado sobre la palabra principio, esperando descubrir más al respecto de los caminos de Dios que de lo que la sabiduría infinita creyó apropiado revelar. Amigos, cuidado con eso, con querer descubrir lo que Dios nos reveló, porque toda especulación es ociosa y puede ser muy peligrosa. Nada se sabe sobre el método de la creación, además de la concisa afirmación de Moisés, y dijo Dios, y fue así, que es la misteriosa y majestuosa nota dominante en el himno de la creación. Establecer como base de raciocinio que Dios debe haber hecho de esta o de aquella manera al crear el mundo, pues de lo contrario las leyes de la naturaleza hubieran sido violadas. Eso es oscurecer los designios de Dios con palabras sin conocimiento. Además de eso, esta actitud abre espacio para el escepticismo que siempre insiste en el hecho de que el registro mosaico no tiene credibilidad porque supuestamente viola las leyes de la naturaleza. Amigos, ¿por qué colocar la sabiduría humana por encima de lo que está escrito? ¿Y quién dice que Dios es limitado de acuerdo con nuestras propias limitaciones? Número 6, sobre Génesis 1:1, este texto habla de fundamento. Muchas cosas están basadas en el relato de la creación. En verdad, todo el edificio de las Escrituras. Y eso debe llevar al prudente investigador de la Biblia a someter sus declaraciones a las explícitas palabras del libro sagrado. Cuando el vasto campo de la especulación se aventura por áreas desconocidas de tiempo y espacio, lo mejor para enfrentar la situación es la simple respuesta: está escrito. Está escrito. Siempre hay seguridad dentro de los límites protectores de las comillas de una cita de la Escritura. Vamos al segundo tema de nuestro estudio, los días de la creación. La palabra día en la semana de la creación ocurre sistemáticamente en singular en el versículo 14, en la segunda parte. Días tiene una función diferente. Vale resaltar que la palabra día en Génesis 1 siempre aparece como sustantivo común, sin preposiciones, sufijos u otras partículas. Por otro lado, los días de la creación siempre están acompañados de un numeral, el primer día, el segundo día, etc. Cuando la Biblia emplea la palabra día asociada a un numeral en un relato histórico, día siempre se refiere a un día normal. Por ejemplo, el primer día, en el segundo día, etc. Y puede ver eso en otros textos como en Números 7, 12 en adelante y 29, 1 en adelante hasta el versículo 35. La expresión atípica y fue la tarde y la mañana que siempre precede cada día de la creación. Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 y 31. Esta expresión tarde y mañana traza una delimitación temporal que sugiere la existencia de un día constituido por un periodo de 24 horas. Otros textos bíblicos también interpretan los 7 días de la creación de forma literal. Por ejemplo, el cuarto mandamiento contiene la frase, Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento contiene una frase interesante. Éxodo capítulo 20 está. ¿Y qué dice esa frase? Porque en 6 días, 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el día séptimo, versículo 11. Y en Éxodo 31:17, los israelitas son instruidos a guardar el sábado
Porque dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Veamos qué dicen algunos académicos, scholars, sobre esto. Gerhard von Rad destaca lo siguiente: no queda duda de que los 7 días deben ser entendidos como días reales, un único e irrepetible lapso de tiempo en el mundo. T.E. Fretheim concuerda. Él dice lo siguiente: otras formas posibles de comprender día, simbólica, secuencial, pero no consecutiva, litúrgica, son menos probables. Los esfuerzos para entender día en términos de, digamos, periodos evolutivos denuncian en alto grado la intención de hacer adaptaciones. Gordon Wenham tiene la misma opinión. Él dice lo siguiente: hay poca duda de que día tiene aquí su sentido básico de un periodo de 24 horas. El teólogo James Barr declara también acertadamente: hasta donde sé, ningún profesor de hebreo o de Antiguo Testamento de ninguna universidad de nivel internacional no cree que el escritor de Génesis 1 al 11 pretendía transmitir a sus lectores la idea de que la creación tuvo lugar en una serie de 6 días iguales a los días de 24 horas que tenemos ahora. Estos teólogos, estos intelectuales, no tienen duda de que aquí estamos hablando de días de 24 horas, conforme nosotros conocemos que es un día. Los días de la creación, amigos, fueron 7 días literales consecutivos. ¿Qué significa esto? La enseñanza bíblica de una semana de la creación de 7 días presenta un relato sin paralelo en cualquier otra historia de la creación extrabíblica en la literatura del antiguo cercano oriente. La enseñanza de que el Dios creador hizo todo en 7 días se construyó en el propio tejido de la orden de la creación. Remover esa enseñanza constituye una distorsión grosera de la doctrina bíblica. En otras palabras, el tema del día literal es tan claro, es tan fuerte, que no es posible sacarlo. Y si lo sacamos, el relato se acaba. Amigos, existen varias y buenas razones para considerar los días de la creación idénticos a nuestra semana del modo como la conocemos. Hay por lo menos 5 evidencias asociadas al término día en Génesis capítulo 1. Vamos a mencionarlas acá. Forma singular, siempre acompañado de un numeral. Sustantivo común, no acompañado de preposición o cualquier otro tipo de construcción. Predicado de una locución temporal y asociado al reposo divino. Estas razones, amigos, apuntan inequívocamente a una única conclusión. Para el autor del libro de Génesis, para Moisés, los días de la semana de la creación fueron días normales de 24 horas y no deben ser interpretados en sentido figurado. Es el único ciclo de tiempo que no deriva de fenómenos astronómicos naturales. Por eso la semana de la creación debe ser entendida como 7 días literales, históricos, factuales, consecutivos y contiguos. Génesis capítulo 1 proporciona la única prueba que tenemos para el origen de nuestra semana de 7 días. El objetivo del autor era presentar un relato de lo que realmente ocurrió durante la semana de la creación. La teología y la historia del relato de la creación están en armonía, son complementarias y no contradictorias entre sí. Esta literalidad es fundamental para el estudio de la Biblia, porque la creación es un tema recurrente en las páginas sagradas. Vamos al tercer tema del estudio de la semana, el sábado y la creación. El Creador, después de los 6 días de la creación, descansó en el 7º día e instituyó el sábado para todas las personas como memorial de la creación. El 4º mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia de este sábado del 7º día como día de descanso, día de adoración y ministerio en armonía con la enseñanza práctica de Jesús, que es el Señor del sábado. El sábado es un día de deleitosa comunión con Dios y comunión de los unos con los otros. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una prueba de nuestra lealtad y un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de Dios.
El sábado, amigos, es la señal perpetua del eterno pacto de Dios con su pueblo. La obediencia placentera de este tiempo sagrado, de una tarde a otra tarde, de puesta del sol a puesta del sol, es una celebración de los actos creadores de Dios. Hermanos, Dios estableció el sábado del séptimo día para que pudiéramos recordar semanalmente que somos criaturas hechas por Él. El sábado representó un don de la gracia, pues no habla de lo que hicimos, sino de lo que Dios hizo. Él bendijo de forma muy especial ese día y lo santificó para que jamás nos olvidáramos que más allá de muchos trabajos, la vida debe incluir comunión con el Creador, descanso, celebración de las maravillosas obras creadoras de Dios. Teniendo como objetivo enfatizar su importancia, el Creador nos dejó la determinación en el sentido de recordar de ese sagrado memorial de su poder creador. Lo hizo al situar el mandamiento en la porción central de la ley moral, Éxodo 20, como eterno símbolo y señal de la creación. Lee sobre eso en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y en Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17, y también en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Bueno, y ahora vamos al tema 4 de nuestro estudio, creación y matrimonio. Durante la semana de la creación, Dios estableció el matrimonio como institución divina. Era su propósito que la sagrada unión entre los individuos fuese indisoluble. El hombre debería unirse a su mujer y constituir con ella una sola carne, dice Génesis 2:24. Y vemos esa idea también en Marcos 10:9. El sábado y el matrimonio representan dos dones concedidos originalmente por Dios a la familia humana. Fueron destinados a producir la alegría del reposo y de los familiares, independientemente del tiempo, lugar o cultura. El establecimiento de esas dos instituciones representó la coronación de la creación divina en la tierra. Son el ápice, el mejor de los excelentes dones que Dios concedió a la humanidad en la creación. Al establecer el sábado, Dios reservó al ser humano el tiempo necesario al reposo y la renovación, tiempo de comunión con Él. Al formar a la primera familia, estableció la unidad social básica de la humanidad, dándole un sentido de pertenencia y proveyéndole la oportunidad de desarrollar personas habilitadas para el servicio a Dios y a los otros seres humanos. La familia y el sábado, por tanto, están juntos y permiten momentos de adoración en unión al autor de la creación. Y vamos ahora al último tema, el tema número 5, la creación, la caída y la cruz. Amigos, Dios creó a los seres humanos como agentes libres. Por desgracia, la desobediencia de Adán y Eva quebrantó el potencial para el bien que hay en el don del libre albedrío. Génesis capítulo 3 prepara el escenario para la situación moral de la humanidad. Adán generó hijos a su propia semejanza, lo que incluyó entonces la propensión hacia el pecado. Qué pena, ¿no? El pecado fue a toda la raza humana. Romanos 5:12 deja eso muy en claro. La relación de la humanidad con Dios fue mantenida por la confianza y obediencia a Él. Pero esa relación ahora no permitía estar con Dios cara a cara, frente a frente, personalmente. Cuando el tentador prometió libertad para ser como Dios, Adán y Eva desearon sobrepasar los límites de las criaturas que eran. Ellos eran criaturas, tenían límites, pero de pronto querían ser como Dios y fueron tentados por eso, por el diablo. El bien y el mal deberían ser comprendidos como partes sin diferencias de una totalidad que significa todo. Los ojos abiertos de Génesis 3, 5 y 7 sugieren el acceso a reinos y posibilidades ocultas. El conocimiento del bien y del mal es entendido como el conocimiento divino, o sea, el conocimiento que Dios tiene. ¿Sabe que en el corazón de toda tentación reside la negación de la dependencia de Dios, cegada por ventajas aparentes que se manifiestan como si el dominio de Dios estuviera faltando?
Sin embargo, el pecado, amigos, invierte las bendiciones de Dios. La pureza es sustituida por la culpa. La alegría de tener comunión con Dios es sustituida por el miedo y la vergüenza. Las relaciones armoniosas es sustituida por acusaciones y por malos tratos. ¡Qué cosa terrible! La bendición de la procreación es ahora ejercida con dolor. El gobernar la naturaleza es sustituida por la lucha constante. Y la vida eterna es sustituida por el regreso al polvo. ¡Qué triste! Qué triste que todo ese tema de la desobediencia, de la caída, provocó esas faltas, esos problemas que todos los cargamos hasta hoy. Adán y Eva experimentaron el juicio inmediato al ser separados de Dios, cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Podemos leer ese texto, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste. Adán y Eva habían sido hechos para vivir dentro del jardín y ellos experimentaron el juicio inmediato de Dios. Fueron separados de Dios. En verdad, fueron expulsados del jardín de Edén. El hecho de no haber muerto inmediatamente demuestra que el plan de salvación de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, como dice primero Pedro 1:20. En su inmensa sabiduría y amor, Dios aseguró que la humanidad nunca sería dejada sin esperanza. La promesa de Dios de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente es la primera predicción mesiánica. Es el protoevangelio. La salvación de la humanidad reposa sobre la iniciativa y la gracia de Dios y no sobre las obras humanas. Dios buscó a Adán y Eva. Los animales sacrificados que proporcionaron ropas para cubrirlos murieron en su lugar. Es importante recalcar eso. Dios buscó a Adán y Eva. Versículo 9, Génesis 3:9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una actitud de cuidado, una actitud de cariño, de protección. Aquí está el primer ejemplo bíblico de superioridad y de suficiencia, de la justicia por la fe en los méritos del sacrificio de Cristo y de la futilidad de depositar en obras humanas la garantía de una nueva vida. Cuando Adán y Eva intentaron por su cuenta tener una vida mejor, lo que lograron fue tener una vida terrible, una vida con problemas tremendos y el mayor de ellos, la muerte. Bueno, no fuera la cruz, todos tendríamos el destino muerte como único, pero hoy es posible, gracias a Dios y a su salvación, es posible tener la esperanza de la vida eterna. Bueno, estos 5 temas que estudiamos en la lección número 8, que estudiamos brevemente, son determinantes como contenido y como método para la comprensión de la Biblia. Es por eso que los estudiamos. Vamos a repasar. Tema 1, en el principio. Es fundamental creer en Dios, en el Dios de la creación, el mismo Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Tema número 2, los días de la creación. La literalidad de los días de la creación es esencial, es fundamental para comprender la historicidad del texto sagrado. Número 3, el sábado de la creación. El sábado es también un tema fundamental, pues el Señor que nos da el sábado es el mismo Señor que nos da la palabra. Tema de miércoles, la creación y el matrimonio. El matrimonio es otro tema recurrente en el estudio de la Biblia y nos recuerda que Dios no solo creó personas, animales, aves y astros, sino que también Dios instituyó un medio de relacionarnos de forma eficaz, el matrimonio. Y finalmente el tema 5, la creación, la caída y la cruz.
La caída de la cruz nos da esperanza en medio de la tristeza de la entrada del pecado y podemos tener la certeza de que el mal no durará para siempre. Un día será eliminado por la gracia de Dios. Querido hermano y hermana, gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia y de la lección de la escuela sabática y que podamos seguir fielmente sus preceptos.